Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo de la unidad 2 y está conformado por Echeverría Díaz Arif, Chan García Diego Gael, Canum Yam Noé Israel, Chan Tamayo Ingrid Yamilet, Concha Pech, Braulio Emiliano y de la Cruz Briceño, Cristel Guadalupe. Y hoy le hablaremos un poco sobre las generalidades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central realiza su función en primer lugar apoyándose de una distribución jerárquica de sus distintos órganos. Este incluye la médula espinal, que es la estructura que se encuentra dentro de la columna vertebral, y el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo. Cabe aclarar que el encéfalo no es lo mismo que el cerebro. El encéfalo incluye todas las estructuras, además del cerebro, como el cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, entre otros. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso central? Como primer nivel, su porción más caudal, la más baja, está dividida en dos: receptores sensoriales que captan la información de todo lo que está a nuestro alrededor y los propioceptores que captan la energía de las variaciones del estado mecánico del medio. Los propioceptores son los encargados de ubicar al cerebro, de decirle: hoy estoy sentado aquí, estoy caminando, quiero pararme, entre otras cosas. Los propioceptores están en los músculos y en las articulaciones. Los receptores sensoriales se encuentran en todo el cuerpo. Son los más superficiales. Son los encargados de llevar la información al sistema nervioso central. Captan la información del exterior. Y después van a llegar al segundo nivel, que es la médula espinal, por lo cual los sistemas aferentes transportan y tratan la información que pasa al tercer nivel del sistema nervioso central, que es el nivel encefálico bajo, que abarca el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el tálamo, los ganglios basales. Cuando obtienen la información de afuera hacia adentro, se le conoce como vías aferentes. Obtienen la información del exterior, llegando a la médula espinal, y por las mismas vías llegan a este tercer nivel, que es el encefálico bajo. Estos van a llevar por las vías aferentes al nivel más alto del encéfalo, que es la corteza cerebral. La corteza cerebral integra toda la información, motora como la de los propios receptores y sensorial como la del tacto, la vista y la audición. Todos los procesos cognitivos, entiéndase de cognitivos por conocimientos, están dados en la corteza cerebral. Todo lo que nos confiere una decisión o acciones voluntarias van a estar dadas por esta corteza cerebral. Una vez que los receptores captan la información y los llevan por las vías aferentes, van a integrar toda esta información, la analizan y después emiten una respuesta a través de las vías eferentes, que son las que se van a encargar de llevar de la corteza cerebral hacia el exterior, dando así la respuesta que éste necesita. Entre el segundo y el tercer nivel de esta organización se encuentra el cerebelo, un órgano del sistema nervioso central encargado de comparar si la información de entrada y la de salida son coherentes y de realizar los ajustes finos y finales para que la respuesta motora sea adecuada. El cerebelo tiene la función importante y está relacionado con la coordinación. En la sensibilidad somática es la que va a percibir todo el cuerpo, pero a través del exterior. La información se obtiene de dos vías: la vía somática, que es el cuerpo como piel, músculos, articulaciones y huesos, y la sensibilidad visceral, que se obtiene del interior del cuerpo, de las vísceras y los órganos. La sensibilidad somática se origina de los receptores sensoriales, que son las terminaciones nerviosas de las dendritas de las neuronas sensoriales, cuyos somas se encuentran en los ganglios raquídeos. El axón de dicha neurona penetra en la médula espinal por la raíz posterior, conecta con unas neuronas de la médula espinal, se distribuye por los cordones de la sustancia blanca de la misma hacia los niveles mesencefálicos bajos, principalmente el tálamo, donde conecta con otra neurona que se proyectará hasta la corteza cerebral, dando a entender que las dendritas captan la información y los axones llevan la respuesta.
Los receptores sensoriales son de dos tipos, terminaciones libres y estructuras especializadas. Las terminaciones libres van a conducir el dolor y la temperatura, y las estructuras especializadas nos van a dar datos como la presión y la vibración, pero estas estructuras personalizadas tienen nombre, como corpúsculos, los corpúsculos de Faccini, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Clausen, los discos de Merkel y los corpúsculos de Ruffini. Las terminaciones libres se le conoce como nociceptores. Los nociceptores son los receptores del dolor, los termorreceptores son los de la temperatura y los mecanorreceptores son las cuestiones mecánicas que son sobre el movimiento y sus características. Hay terminaciones libres propioceptivas, que es la que indica la ubicación y la posición de donde estoy. Estos propioceptores de Golgi, hay unos que se encuentran en los tendones y los propioceptores de Golgi detectan la tensión en el tendón y en los tejidos periarticulares. En la estructura propioceptiva especializada, la más espectacular es el uso neuromuscular, porque detecta la longitud del músculo, la velocidad de contracción y la tensión muscular. Los receptores tienen tres características específicas: el estímulo, la adaptación y el campos receptivos. Es considerado un estímulo cuando una energía activa un receptor. Se le llama estímulo cuando tiene acción en la célula. El estímulo es una energía que activa a los receptores sensoriales del exterior. Estos receptores son estimulados y van a enviar una respuesta hasta que reciban un estímulo adecuado. Todo estímulo produce un impulso en un potencial de acción. Es un estímulo genera una respuesta en la célula, hablando del potencial de acción. Por lo tanto, al entrar el sodio, la célula es despolarizada. Un estímulo realmente ha tenido su efecto cuando despolarizó las terminaciones nerviosas, y esta despolarización es la transducción de un estímulo. La siguiente característica es la adaptación, que es la actividad del receptor cesa aunque persista un estímulo. Por ejemplo, cuando nos sentamos en una silla o nos acostamos, nuestro cuerpo empieza a adaptarse a las características de este estímulo, de cómo es, si es suave, si es duro o si es cómodo. Pero hay estímulos a los que el cuerpo no se adapta nunca, como lo es el dolor. Y la última característica son los campos receptivos, que es la región de la piel, la zona de la piel que está ligada a un receptor. Un ejemplo, nuestras zonas más sensibles, como por ejemplo la palma de la mano, son muy pequeños sus campos receptivos, a comparación de la espalda, que sus campos receptivos son muy grandes. Y ya entendido todo este tema, hablemos sobre la sensibilidad somática, que tiene tres componentes: sensibilidad superficial, sensibilidad profunda o propioceptiva y la sensibilidad visceral. En la superficial nos da las sensaciones del exterior, la presión, el desplazamiento y la temperatura. En la sensibilidad profunda o propioceptiva está dado de los músculos esqueléticos, articulaciones, ligamentos, posición de la cabeza, postura corporal en general sobre el equilibrio. Y la sensibilidad visceral habla sobre el dolor en el interior del cuerpo. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que viene siendo las vías indirectas o extrapiramidales. Entonces, para esto, pues podemos entender que es la actividad de motora de movimientos. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo nosotros cuando queremos levantar un vaso, es decir, ahorita levanto mi vaso. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos agarrar un lápiz, o por ejemplo, para las chicas que se pintan y, por ejemplo, agarran lo que viene siendo para pintarse y hacen este movimiento, prácticamente es un movimiento que tiene que estar perfectamente coordinado. O sea, no puede ir a hacer su movimiento y el resultado sea
malo, ¿no? Por ejemplo, hago mi lápiz y en vez de pintarme, por ejemplo, me pincho el ojo o me meto el lápiz en el ojo, no me daño el ojo. Entonces, para esto influyen prácticamente los 4 conceptos que tenemos acá, que son prácticamente la actividad motora voluntaria, que esta van a estar formados por 2 vías, piramidal y extrapiramidal, que es lo que vamos a hablar, los ganglios basales y la corteza motora. Entonces, todos esos movimientos prácticamente van a provenir todos de lo que viene siendo la corteza cerebral, que esta va a ser la intención de realizar la acción, ¿ok? Entonces, para que pase esto, prácticamente el impulso se va a transmitir en la corteza motora, que es lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, la corteza motora, perdón, y así, y si por ejemplo tenemos un movimiento previo, un decir, como pues, cuando aprendemos a caminar o cuando aprendemos a correr, esto se va, y ¿cómo se dice? Se va a transmitir, y bueno, como repito, a la corteza promotora, pero se va a relacionar con un banco de memoria. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, y se va a quedar en nuestra memoria, se va a quedar guardado ya en ese banco. Y por eso es que, por ejemplo, todos los días que nos levantamos, pues sabemos caminar, no se nos olvida el cómo caminar, no se nos olvida el cómo correr, y etcétera, así como hacer varios movimientos que pues no se nos olvida, o sea, ya lo aprendemos de memoria, ¿no? Entonces, prácticamente para eso, pues como les digo, existen 2 vías que van a servir para transmitir las señales motoras, ¿a dónde? A la médula espinal. Y en estas, pues viene siendo la vía piramidal y la extrapiramidal. Y pues como les repito, la mayor parte de los movimientos, pues va a requerir de qué? De los 2, tanto de la vía piramidal, así como la vía extrapiramidal. Entonces, en estos 2 sistemas van a servir para lo que viene siendo la coordinación perfecta de un movimiento. ¿Ok? Entonces, el sistema piramidal está formado por axones. Los cuerpos neuronales están ¿en dónde? En la corteza motora, que prácticamente viene siendo en el lóbulo frontal, y prácticamente y su trayectoria van a ser a la médula espinal, en el cual se van a cruzar por una parte del bulbo raquídeo, que allá se va a llamar la decusación de las pirámides. Entonces, a través de esta vía piramidal, la corteza motora va a enviar impulso a la médula espinal, donde prácticamente se contactan con la segunda neurona, que está localizada en el asta anterior de la médula. Los axones de esta segunda motora van a enviar la información directamente ¿a dónde? A los músculos. A los músculos van a enviar la información. Y prácticamente con solo estos 2 podríamos llevar el lápiz a los ojos, y el resultante pues sería torpe. Como les digo, si no hay parte de la segunda y prácticamente del segundo concepto de la extrapiramidal, ya podemos tener un resultante o un resultado pues torpe. O sea, como les repito, pues pincharse el ojo, o por ejemplo, en vez de agarrar el vaso y llevarlo a la boca, pues tirarlo encima de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar prácticamente de los movimientos afinados y coordinados? Pues prácticamente van a ser unos núcleos subcatirales, si no me equivoco, llamados, pues van los ganglios basales, que es lo que tenemos en el concepto. Los ganglios basales, que estas se encuentran ¿en dónde? Situados en la porción medial de los hemisferios cerebrales. Prácticamente, a ver, déjenme mover la flechita, prácticamente en esta parte, en estas 2 partes, van a estar los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral. Pero los más importantes, pues, son los cuerpos estriados, que estos se van a dividir prácticamente junto con otros núcleos que van a ser el núcleo caudado, el globo pálido, la sustancia negra,
y los núcleos subtalámicos, que también, pues, igual, aparte de estas, van a influir otros, como pues el núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio, el núcleo pedínculo o pentino, núcleos del GAFE y núcleos lococerales. Entonces, de este modo, pues prácticamente van a estar como concentrados los movimientos. En la extrapiramidal, pues como vimos, pues prácticamente es ¿cómo se le dice? Es una forma del parte del sistema nervioso que se va a relacionar y va a influir con la coordinación de movimiento. Como les repito, pues esto prácticamente son ambos que siempre van a estar de la mano para que un movimiento pueda ser perfecto y estable. Y por supuesto, pues coordinado. Y estas pues prácticamente van a viajar a las pirámides de la médula. ¿Vale? Entonces, pues esto es lo que podemos más o menos entender de las vías indirectas o extrapiramidales. Entonces, acá en la imagen, bueno, no sé si vamos a más o menos explicarles. Acá, por ejemplo, el movimiento va a subir, acá como bien habíamos en la corteza cerebral, luego van a bajar acá en los axones, acá hay unos axones, y, o sea, van a subir a la corteza cerebral, luego van a regresar nuevamente en lo que viene siendo en la decusación, si no me equivoco, y van a mandar nuevamente por el axón, si no me equivoco, en los músculos para que podamos hacer el movimiento. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que entendemos de las extrapiramidales. Ahora vamos al siguiente, pues, subtema, que este sería el, a ver, pues la estructura y función del cerebelo. Pues antes, pues vamos a ubicar dónde está el cerebelo. Pues acá, como podemos observar, está situado dentro del cráneo, por atrás y por debajo del lóbulo occipital del cerebro y detrás del tronco del encéfalo. Ok, está unido al cerebro por 3 pedúnculos, las cuales son, pues, el inferior, medio y superior. ¿Vale? Ahora, ¿de qué está formado? Bueno, pues como dijimos, este va a estar formado de 3 lóbulos. Pues como dijimos, el anterior, posterior y floculonodular, perdón. Ok, floculonodular. Ok, y estas pues prácticamente van a estar separados por dos grandes cituras. Y pues prácticamente van a ser la primera, entre los lóbulos anterior y posterior, y por la posterior lateral va a separar el nódulo posterior del floculonodular. ¿Ok? Entonces acá, como podemos observar, y tenemos más o menos ubicado cada uno de los lóbulos, que es como, por ejemplo, el nódulo, bueno, podemos observar el lóbulo anterior, el lóbulo posterior o medio, el nódulo prácticamente, el cuarto ventrículo, el plexo coroideo, la amígdala y el bulbo raquídeo. Bueno, y también tenemos la protuberancia, perdón. Entonces, la organización del cerebro, bueno, perdón, del cerebelo, como el cerebelo consta de una capa superficial de sustancia gris, ¿ok? Estas pues se desglosan por los siguientes pues nódulos, como ya platicamos, ya dijimos que son prácticamente los 6 que están, incluyendo la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ok, entonces la corteza cerebelosa está separada por sustancia blanca de los núcleos profundos. Ahora vamos a ver los núcleos profundos.
Ok, que el dentado, pues como pues bien dice, recibe las proyecciones de la corteza cerebelosa. Y él pues prácticamente va a recibir, pues como dice, y pues toda la información y proyecciones que pues prácticamente y nosotros realizamos. Entonces luego tenemos el emboliforme y que este pues recibe las proyecciones de la corteza para ver mal. Y tenemos el fastigio, que va a ser un destino de las fibras corticales del vermis. Ok, y pues acá pues más o menos podemos observar. Y anteriormente pues dijimos que la sustancia negra, si no me equivoco, van a ser estos que están como que arrugados, así que podemos decir, no sé cómo definirla al 100%. Y la sustancia pues blanca sería lo que vemos un poquito más pálido. Ok. Luego tenemos las vías aferentes, aferencias y eferencias. Estas pues van a prácticamente provienen de la sensibilidad somática y pues son tres: la vía vestibulosa cerebelosa, la vía espinocerebelosa, la vía córtico pronto. Entonces, estas van a controlar los músculos mediales. Y prácticamente esta es la más antigua, por lo que se puede llamar también arquicerebelosa. Y como dijimos, pues va a controlar los músculos mediales, como cuáles serían pues la cabeza, el cuello y el tronco, que van a mantener un equilibrio, ¿ok? Luego tenemos pues prácticamente la vía espinocerebelosa, que igual proviene de la sensibilidad somática al cerebelo. Y estas pues controlan los músculos distales, como cuáles pueden ser pues nuestras piernas y los brazos. Piernas y brazos, ¿ok? La vía corticopronto cerebelosa, esta pues es la parte pues más nueva. Y pues como, como podemos observar, también va a controlar los músculos distales, como cuáles, pues como ya mencionados, ¿ok? El cerebelo pues recibe toda la información sensorial, principalmente proceptiva, y pues que es importante para la regulación motora, además de la información cortiprotuberal, perdón, motora. Y prácticamente para esto van a existir tres corticales, perdón, y que son la capa granulosa, la capa molecular, la capa de las células de Purkinje, perdón, Purkinje. Ok, entonces la capa granulosa, pues estas llegan pues de las aferencias y está formada por células granulosas que dan lugar a las fibras paralelas y las células de Golgi. Como podemos observar en la imagen, las capas granulosas prácticamente son los puntitos, estos pequeñitos, están señalados. Bueno, acá dice capa de celulosa. Son estos puntitos, todos los que podemos ver un poquito más fuerte al color. Entonces, luego tenemos la capa molecular, que esta pues prácticamente es la más profunda, que está compuesta por células estrelladas. La capa molecular podemos ver que pues, son las más profundas, prácticamente no se puede distinguir al 100%, pero podemos ver que son como estos, o sea, como que si no hubiese nada, ¿no? Y pues las capas de las células de Purkinje, que estas van a llevar las referencias, prácticamente las van a enviar. Entonces son estas que están un poquito más grandes a estas pequeñitas y pues a las que pues no vemos absolutamente nada, ¿vale? Y pues en resumen, pues las referencias pues sensoriales al cerebelo, perdón, en particular son relativas a las posturas corporal y la longitud, la tensión muscular, se van a integrar a la corteza cerebelosa.
a través de los axones detrás de las células de Purkinje eferentes van a coordinar y modular la actividad muscular. Ok, pues ahora vamos a ver lesiones. Y pues estas, pues como podemos observar, estos van a producir trastornos a la sinergia o coordinación de los movimientos. Que podemos decir que en estos dos conceptos, que es ataxia o dismetría, que se manifiestan en efectos como pues en su velocidad, alcance, fuerza y dirección. Entonces, lactasia, pues, ¿qué es? ¿Qué es? O más o menos, ¿qué podemos entender por lactasia? Entonces, esta pues, es la falta de coordinación al realizar un movimiento voluntario. Como habíamos hablado anteriormente, al principio, pues los movimientos voluntarios pues, van a ser los que vamos a hacer, pero van a estar perfectamente coordinados. Entonces, y cuando nosotros hacemos un movimiento y, por ejemplo, lactasia, pues sería que ese movimiento no, o sea, no nosotros lo, digamos, hacemos, ¿no? O sea, y queremos hacer un movimiento y que, por ejemplo, y algo pasa y no se logra ese resultado, ¿no? O prácticamente, pues no se utiliza la función de las dos vías que habíamos hablado anteriormente, que son, y habíamos dicho que la piramidal y la extrapiramidal, ¿vale? Entonces, esto puede afectar a los movimientos voluntarios de la marcha y igual a las extremidades del habla. ¿Ok? Tenemos también la inestabilidad al caminar, que como bien podemos observar en esta imagen, que ven que el viejito quiere caminar y como que se medio cae, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca lactasia, ¿no? Es una incoordinación y una falta de equilibrio. Y pues, pues como seguimos pues hablando de lactasia, pues es como dijimos, es una incoordinación de los movimientos voluntarios, pues en brazos, en piernas, la dificultad para realizar un movimiento de presión y en los muchos casos puede existir también temblores, ¿ok? La alteración del habla puede dificultar pues el volumen de la voz, prácticamente el tono y la respiración también influye mucho. ¿Ok? La alteración de los movimientos de los ojos puede producir pues prácticamente visión doble, diplopía o sensación de movimiento, de que los objetos se muevan. Entonces todo esto es lo que viene influyendo la ataxia. O sea, por ejemplo, podemos ver, no sé, digamos, tengo mi escritorio o mi lab y, por ejemplo, si tengo ataxia, pues yo voy a ver como que se esté moviendo mi lab o voy a ver como que mi escritorio se esté moviendo. Entonces es lo que influye mucho en la ataxia. Entonces igual tenemos lo que viene siendo la dismetría, que pues pues también puede ser un sujeto cuando no puede detener un movimiento muscular en un punto deseado. Un ejemplo, pues a ver cómo pudiese explicarlo. Por ejemplo, un movimiento, por ejemplo, quiero agarrar mi vaso, pero después, bueno, yo ya no quiero, voy a agarrar, digamos, mi celular. Entonces, cuando yo agarre, en vez, o sea, yo estoy diciendo que voy a agarrar el vaso, pero por ejemplo, tengo mi celular y por ejemplo, en vez de que yo agarre el vaso, agarro mi celular. Cuando pues o sea, yo pensaba de que y deseaba que quería agarrar el vaso. Entonces, hay una dismetría en esa parte de que, por ejemplo, quería hacer esto, pero no sé qué pasó y agarré mi celular en vez de agarrar esto. Y entonces, pues, esto pues es lo que entendemos por las lesiones, por las vías, y pues como dijimos, las vías de los movimientos y prácticamente el cerebelo, como, donde se ubica, cómo está formado y pues algunas de las enfermedades o los trastornos que puede producir este tipo de sistema, ¿no? Entonces, pues de mi parte, pues sería todo y pues le dejo la palabra al siguiente compañero. Gracias. El sistema trigeminal o de sensibilidad se produce en el tacto fino, mediante la primera neurona de la vía del sistema trigeminal, que lleva la sensibilidad al tacto fino, que es lo equivalente al sistema de la columna dorsal del menisco medial. Está en el ganglio semilunar, que equivale a un ganglio raquídeo.
el axón de la cual hace sinapsis con la segunda neurona en el núcleo del trigémino ipsilateral, que se encuentra en la protuberancia equivalente a los núcleos de la columna dorsal. El axón de esta segunda neurona se integra en el hemisco medial y desde ahí al núcleo del grupo ventral o anterior del tálamo y por último a la corteza cerebral. En el dolor, temperatura y propiocepción se hace mediante la primera neurona de la vía trigeminal que lleva la sensación de dolor y temperatura. También se encuentra en el ganglio semilunar y hace sinapsis con la segunda neurona en el llamado núcleo espinal ipsilateral del bulbo, que equivale a la asta superior de la vía del sistema anterolateral. A partir de ahí, forma el tracto espinal del trigémino y se decusa para unirse al sistema anterolateral y hacer sinapsis con la tercera neurona en los núcleos talámicos contralaterales correspondientes, que son el anteroposterior, anteroinferior e intralaminares, así como en los tubérculos cuadrigéminos y la formación reticular. Las proyecciones corticales son las mismas que las del sistema anterolateral. En la propiocepción es la información de dónde se ubica la posición del cuerpo y busca una respuesta motora que es eferente. Se da en la asta anterior de la médula espinal y todas las neuronas de esta región se conocen como motoneuronas. Estas hacen sinapsis con los músculos esqueléticos. Existen dos tipos de motoneuronas, la alfa y la gamma. La alfa es la que inerva los músculos esqueléticos. Esta motoneurona, su axón y las fibras musculares inervan y forman la unidad motora. En la gamma, inerva el uso neuromuscular, que es la que nos da la información, la longitud del músculo y la actividad de las fibras musculares, y son conocidos como fibras intrafosales. Reflejos espinales y los movimientos laterales y mediales. Los reflejos espinales, o también conocidos como monosimpáticos, se dividen en tres: el miotático inverso y el de flexión. Son causados por la estimulación de la médula y estos son de transmisión simple. Reflejos espinales. Hablaremos sobre los tres que hay. El miotático, este es por contracción y este reflejo es el estímulo, hace que el uso neuromuscular se estire y esto provoca espirales en la fibra alfa. La parte sensitiva del movimiento miotático irá hacia la parte superior y la motora irá a la anterior. El miotático inverso. Este, como su nombre dice, hará lo contrario que el miotático, o sea, este se relajará, solo que este también cuenta con estimulación, solo que esta información será al aparato tendigoso de Golgi. También lleva la información a la médula espinal, solo que ahí la diferencia es que una motoneurona hará contacto con una interneurona. Y por último están los de flexión. Como su nombre dice, estos son los movimientos de retirada para evitar el peligro. Y estos movimientos son multisinápticos y multimusculares. Ahora hablaremos sobre los sistemas laterales y mediales. El sistema lateral, este tiene una motoneurona e una anteneurona. Este se dirige hasta el asta anterior de la médula espinal y se forman fascículos de fibras descendentes. Estos se dividen en dos: el corticoespinal lateral y el rubroespinal, que se dirige al núcleo rojo, hacia la médula espinal. Este dicho núcleo rojo está localizado en el tronco encefálico un poco más abajo que la corteza cerebral. Este tipo de sistema controla los músculos proximales como los brazos o las piernas, en la mayor parte de sus movimientos voluntarios. Y por último, el sistema medial. Este también cuenta con los dos tipos de neuronas, pero este se encuentra en la parte medial, o sea, en el tronco, y este cuenta con 5 rutas. El vestíbulo espinal lateral, el cual controla movimientos posturales durante la aceleración lineal. El retículo espinal pompituo, el cual se genera en la protuberancia, y este haz es el excitador de los músculos extensores. El siguiente es el vestíbulo espinal medial, que este controla los músculos reguladores de la postura en la aceleración, pero angular.
El penúltimo es el intersticio espinal. Este controla la postura de rotación de la cabeza o durante esta. Y el último es el texto espinal. Este controla el movimiento de la cabeza cuando es guiado por los ojos. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Líquido que circula por los espacios huecos del cerebro y la médula espinal entre dos de las capas finas de tejido que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es elaborado por un tejido de los ventrículos, espacios huecos del cerebro que se llama plexo coroideo. También se llama líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde fluye el líquido cefalorraquídeo? Toda la cavidad que encierra el encéfalo, la médula espinal, tiene una capacidad de unos 1.600 a 1.700 mililitros. De ellos, más o menos 150 mililitros están ocupados por el líquido cefalorraquídeo y el resto por el encéfalo y la médula. Este líquido está presente en los ventrículos cerebrales, en las cisternas que rodean por fuera del encéfalo, en el espacio subaracnoide alrededor del encéfalo y la médula espinal. Todas estas cavidades se encuentran conectadas entre sí y la presión del líquido se mantiene a un nivel sorprendentemente constante. Producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. La producción del líquido cefalorraquídeo tiene dos orígenes, el plexual y el extraplexual. El origen plexual se refiere a los plexos coroides de los 4 ventrículos cerebrales, primeros y segundos, laterales, tercero y cuarto, y tiene a cargo la producción de aproximadamente el 70% del líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroides son estructuras formadas por un gran número de capilares que forman una red, y estás rodeado por células similares a las epiteliales, pero que en conjunto no están soportadas por una lámina basal. Tiene una base afilada con prolongaciones que se unen a los oligotrocitos para poder utilizar el plasma sanguíneo y ultrafiltrado. Esta red está situada en las paredes de los ventrículos cerebrales, fundamentalmente en los ventrículos primero y segundo. El proceso de producción se lleva a cabo en 3 instancias. El primero, que es ultrafiltrado a través de las capilares de los plexos coroides y absorción de dicho ultrafiltrado por las células de epitelio coroide. El segundo es la transformación dentro de las células del tejido coroide y el tercero, excreción dentro del sistema ventricular. Producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. Factores que producen la producción del líquido cefalorraquídeo son algunos fármacos como los esteroides y diuréticos, la baja temperatura corporal, la baja función de perfusión cerebral y la presión intracraneal elevada. La reabsorción del líquido cefalorraquídeo es directamente proporcional a su presión. Comienza con 5 y se eleva linealmente hasta los 20. Cuando la presión del líquido cefalorraquídeo supera a la de los senos venosos, la reabsorción se interrumpe. Presión del líquido cefalorraquídeo. La presión normal del sistema del líquido cefalorraquídeo en una persona tumbada en posición horizontal como promedio de 130 milímetros de agua, aunque puede bajar hasta 65 milímetros de agua o subir hasta 195 milímetros de agua, incluso en una persona normalmente sana.